Buenas noches a todas esas personas que trabajan por un futuro mejor. Bueno, y esta noche tenemos una entrevista muy especial con el doctor Fermín Mármol García. Él es especialista en criminología y es docente también. Ya él es miembro de la familia de Orlando Time News y bueno, estamos teniendo una segunda entrevista con él donde nos van a mantener actualizados sobre todo el tema de seguridad y todos los planes futuros que tiene en su carrera profesional. Así que vamos a conectarnos con él por acá, con Fermín Mármol, y vamos a conversar de cosas bien interesantes en esta pospandemia, si se puede decir. Buenas noches, doctor Fermín Mármol García, ¿cómo está? César, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. No, siempre para nosotros, y como lo dije anteriormente, ya tú eres parte de la familia Orlando Time News y siempre nos mantienes actualizados con todas estas cosas que están pasando y con el tema específicamente de seguridad, ¿verdad? Y bueno, te doy la bienvenida, como siempre. Gracias. Para mí es importante que abordemos estos temas sobre seguridad ciudadana, sobre políticas públicas y, bueno, sobre el estatus en que se encuentra el crimen y la violencia en Venezuela y en Latinoamérica, para que, bueno, las personas puedan proyectar la toma de decisiones, ¿no? Así es, así es. Y quisiera comenzar, Fermín, preguntándote qué influencia ha tenido la enseñanza de tus padres en tu carrera profesional. Bueno, indiscutiblemente que la influencia de mi padre y mi madre ha sido importante, ¿no? Imagínate estar en un hogar con un hombre que cuando era uno niño llegaba perfectamente vestido y una placa dorada y representaba la ley y el orden, ¿no? Yo de broma le digo a la gente que yo pensaba que llegaba Clint Eastwood a mi casa, ¿no? Un hombre canoso, bien vestido, con un arma de fuego y una placa dorada, ¿no? Y que peleaba con los malos, ¿no? Era sencillamente un superhéroe. Y con relación a mi madre, una mujer que se preocupó por estudiar, por aprender y por, bueno, concursar para ser juez de la República. Y entonces en ese ambiente creció, mis hermanos y yo crecimos en un ambiente en donde los temas de conversación eran relacionados con temas de suceso, del tema del crimen y la violencia y cómo se iba la resolución de los casos. Y eso fue una influencia importante y bueno, ha sido parte fundamental de mi crecimiento y formación y estoy muy agradecido por ello. Claro, ¿y tienes alguna anécdota que nos puedas contar que te haya vinculado o que tú hayas pensado que te vinculó un poco más a la carrera, a tu carrera profesional? Yo creo que el libro Cuatro Crímenes y Cuatro Poderes, cuando ya tuve la conciencia en bachillerato de leerlo y bueno, empezar a hacer preguntas a mi padre sobre esos casos, también coincidió con la emisión de dos películas por parte del cine venezolano, cuyo director fue Román Chalbó, la película Cangrejo, sobre el caso del niño Vegas Pérez, y Cangrejo 2, referido a la Iglesia Católica. Eso, bueno, coincidió con el inicio de mi adolescencia y haber conversado con mi padre sobre esos eventos, sobre esos casos, el libro, las películas, fue algo enriquecedor y fue algo que realmente no puedo olvidar. Claro, claro. ¿Qué nos puedes contar sobre la asesoría de riesgo? Sí, lamentablemente Venezuela no se preparó para lo que fue el Plan Colombia de finales de los 90. Ujú. Tampoco se preparó para el plan de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez y ambos planes, cada uno con su vertiente, impactó en las estructuras del crimen organizado llamado FARC-ELN y Autodefensas Unidas de Colombia. Y cuando el Estado colombiano, la institucionalidad se impuso, ese tipo de estructuras criminales traspasó la frontera y llegó al territorio venezolano por allá, por inicio del siglo XXI. Y bueno, no nos preparamos y empezamos a sufrir un flagelo que no era conocido en la zona central del país. Y recordemos, pues,
el secuestro de Richard Burton, para poner un ejemplo, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero posteriormente a ellos, muchos paramilitares, pero también guerrilleros actuando en la región central, y era necesario que algunas firmas consultoras de seguridad integral tuviesen una línea denominada riesgos especiales. Y esos riesgos especiales se encuentran los secuestros y se encuentran, por supuesto, las extorsiones, que muchas transnacionales sufrieron, por ejemplo, los pozos petroleros. Ahora bien, más allá de esa circunstancia, también los venezolanos supimos hacer mutar el secuestro prolongado, y unos venezolanos aprendieron en México la modalidad del secuestro breve. Vieron lo que se llamaba el paseo millonario en México, importaron esa modalidad delictiva, y unos venezolanos fundaron el secuestro breve, y realmente también eso impactó muchísimo en las regiones urbanas, no solo la región de frontera. Y bueno, la firma que fundó mi padre se especializó o tuvo una línea de asesoría con los riesgos especiales que pudo ayudar a buena parte de la familia venezolana a saber cómo tratar estos temas, a poder traducir lo que las autoridades recomendaban y exigían también por la ley, por supuesto, contra el secuestro y la extorsión. Sí. En estos riesgos especiales, ¿tiene alguna experiencia que nos puedas contar que las personas puedan conocer? Sí, bueno, hay experiencias propias y también experiencias de otros, ¿no? Sí. Aprendí que en los riesgos especiales es fundamental que uno sea muy responsable en que sabemos cómo empieza un secuestro, que es con una llamada telefónica exigiendo algo a cambio por la libertad de un individuo, pero que jamás vamos a saber el resultado. Uno realmente tiene que ser muy cuidadoso de que se trata no de temas patrimoniales, sino de la integridad física de una persona, inclusive en la vida. Y son temas que realmente deben de exigir mucho carácter. Doy un ejemplo. Cuando vamos a ser objeto de una intervención quirúrgica y por lo tanto vamos a ir a un quirófano, evidentemente que hay un solo cirujano, y ese cirujano escoge su equipo para la intervención. El secuestro, lamentablemente, todos tienen un amigo que quiere opinar, un vecino, un familiar, todos tienen a alguien en la policía o en las Fuerzas Armadas. Y esto es un tema muy delicado que también uno tiene que exigir que si la familia desea ser asesorado por determinada persona o firma, esa firma tiene que imponerse y trabajar ese escenario con el menor número posible de personas para evitar confusiones, evitar distracciones y malas decisiones. Porque, Sí. insisto, no se trata de un tema patrimonial, y me temo que en muchas oportunidades tuvimos que ser muy firmes para tener que decirle a personas: usted tiene que retirarse de esta casa, de la casa de los padres de la víctima, para poner un ejemplo. No, es que yo soy el tío, el padre. No, no, usted tiene que retirarse, porque si no tendremos que ser nosotros los que nos vayamos. ¿Qué es lo primero que tú le podrías decir a esas personas que pasan por esa situación? Porque definitivamente es algo que la gente no está preparada, ¿no? Y es algo como que sí, tiene que salir de la casa, lo que tú estás diciendo. ¿Qué le puedes decir a esas personas que se encuentran en una situación que no entienden y que tienen que tomar una decisión en un momento determinado? Sí, dos cosas diría. Uno, que el tiempo obra en favor de la familia que está transitando este camino. No es cierto que el atropellar una negociación, el atropellar una resolución de un problema va a generar una respuesta favorable. No son ciencias exactas, es verdad, hay una casuística que hay que atender, pero muchísimos circunstancias como el secuestro, que podía resolverse en unas horas, cuando la delincuencia vio un exceso de diligencia por parte de la familia, decidieron que la víctima iba a quedarse varios días y replantear una negociación. Número dos, que esta gente no tiene palabra, César. No tiene palabra, y hay que andarse con cuidado en este tipo de negociaciones, porque son personas que pueden cerrar por determinadas circunstancias y cambiar las reglas del juego en la siguiente llamada. Entonces, el paso lento, vista larga y sana malicia es fundamental. Y también en el caso de la firma
que uno se honra a pertenecer, nosotros creemos en que hay que confiar en la autoridad. La casuística nos dice que el ir en paralelo con la policía científica es importante porque esa institución puede preservar evidencias de interés criminalístico de tipo tecnológico por si acaso, bueno, el caso no culmina con un final feliz. Claro. Y Fermín, ¿qué estadísticas nos podrías hablar actualmente en Latinoamérica con respecto al secuestro y a la extorsión? Sí, definitivamente el tema de la extorsión es el tipo delictual de mayor crecimiento en varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, mayoritariamente proveniente de los centros penitenciarios. Por un lado, muchos países todavía no han acogido el bloqueo de señales telefónicas e el Internet en los distintos establecimientos penitenciarios y también calabozos policiales, pero por otro lado, han perdido la capacidad de actualizar los sistemas Hammer y los software que se emplean para estas circunstancias y quedan obsoletos estos equipos. En las cárceles realmente latinoamericanas son un foco fundamental para las extorsiones. Y en algunos países, lamentablemente, las bandas criminales que están dentro, se encuentran sus miembros privados de libertad, han demostrado que un brazo de su organización son capaces de cumplir con las amenazas extorsivas y llevarlo a, bueno, a otras modalidades como el secuestro o el sicariato. Entonces, creo que ha faltado una voluntad importante de los poderes ejecutivos locales y nacionales en muchos países latinoamericanos, por ejemplo Venezuela es uno de ellos, en no querer pagar el costo político de someter a la población reclusa e inhabilitar la posibilidad de comunicarse con el exterior. En el caso venezolano existe una ley, la única ley publicada en Gaceta Oficial y por lo tanto ley vigente en la República, en donde se articulan los mecanismos para el bloqueo de señales telefónicas e Internet y respetar los derechos humanos de comunicarse por parte del privado de libertad. Y en Venezuela el sistema telefónico pertenece a una empresa pública que es la CanTV, que fácilmente pudiera colocar sus teléfonos públicos internos en la parte administrativa con una duración de la llamada telefónica que no supere los 5 minutos, con una grabación que al inicio de la conversación alerte que es una llamada emitida desde la cárcel, identificándola y al culminar también este audio del ministerio pueda emitirse. Eso ha sido imposible que se cumpla en Venezuela. ¿Y hay algún, vamos, llamémoslo así, plan B que se podría hacer? Porque ya que no han tomado medidas con respecto a eso, que se puedan hacer, que se puedan accionar. ¿Hay otra vía o únicamente esta es la vía, llamémoslo, triangulando las compañías de telefonía con las cárceles? Esa es ahorita la única, llamémosla, alternativa. Eso es una extraordinaria pregunta, César, porque en países donde existe la democracia, la división de los poderes públicos y hay la necesidad de rendir cuentas con transparencia, los países incentivan la denuncia ciudadana. Y yo creo que el caso de Colombia, con el sistema Gaula, que se fundó en 1997 y que sigue vigente en Colombia a pesar de que han pasado distintos presidentes, demuestra cómo un país, cuando hay voluntad de Estado más allá de gobiernos, puede combatir y hacer quebrar la industria organizada del crimen en materia de secuestro y extorsión. Colombia es un gran ejemplo de cómo un sistema bien articulado del sector civil y el sector militar, pero también de dos poderes públicos, el Ejecutivo y también el Ministerio Público, pueden hacer retroceder el crimen violento, específicamente el secuestro y extorsión. Y para los que son acuciosos, investiguen el sistema Gaula colombiano como un sistema que realmente es digno de emular y para tomar lo bueno. Tenemos que incentivar la denuncia ciudadana y en Venezuela, la última encuesta realizada por la famada organización Gallup, capítulo Ley y Orden, dice que el 86% de los venezolanos no cree que la denuncia ciudadana resuelve los problemas y eso es realmente escandaloso. Cuando el ciudadano cree que las instituciones no están para solucionar problemas, sino son parte del problema, se materializa el primitivismo institucional y se buscan mecanismos alternativos de resolución de conflictos como el sicariato, el linchamiento, la ley del talión, sencillamente, César. Así es.
Y si algo es cierto, y quisieras que nos explicaras un poco entre lo que es la extorsión y el secuestro, pero ¿a cuál tú le darías más preponderancia en la actualidad? Porque definitivamente el tratamiento, y me imagino con las autoridades y con los mismos cuerpos de investigación, en fin, el tratamiento es diferente, no es el mismo procedimiento. Nos gustaría que nos dieras esos tips para que las personas sepan. Sí, la extorsión desde un punto de vista de materialización es mucho más importante en Venezuela por el número de víctimas que están sufriendo y padeciendo la extorsión telefónica. Sin embargo, menos de 7% de las extorsiones telefónicas materializan los victimarios la amenaza que han inferido, ¿no? Entonces, definitivamente la extorsión por casuística es como una especie de sarampión social. Ahora, evidentemente que el secuestro, su impacto social es muy gravoso. Parte de la diáspora venezolana, y está registrado por las distintas ONG, la produjo el homicidio y el secuestro. No todos los que emigraron de Venezuela lo hicieron por problemas económicos. Una ola importante fue por un tema de seguridad ciudadana, y dentro de los ítems de seguridad ciudadana fue el secuestro, porque el secuestro es un delito pluriofensivo. Está involucrada la pérdida de la libertad, pero también el daño patrimonial, y se está atentando de forma latente con la vida. Entonces, en condiciones normales el secuestro es ese tipo delictual que tienes que hacer desaparecer como modus operandi de alto rendimiento por parte de la criminalidad, porque el secuestro explanta la inversión extranjera. Los expatriados de las empresas, bueno, no desean ir para esa localidad, pero también espanta el turismo y, bueno, y acabas con la movilidad social recreativa de una ciudadanía. El secuestro es un tipo delictual que los incentivos hay que minimizarlos y debe de ser uno de esos tipos delictuales que debe unir a toda una sociedad. Doctor, hay extorsión tras la frontera, porque posiblemente, pienso yo que, pregunto, ¿no? Porque hay personas que viven afuera y que sí, quizás pueda haber extorsión con familiares dentro del país, ¿no? Este tipo de cosas se ha presentado, doctor Fermín. Sí, evidentemente que sí. Recuérdate que tenemos ahorita una delincuencia líquida. Ese es un concepto de un venezolano que es el ingeniero Alberto Ray, y es una terminología que él ha introducido en la criminología venezolana, y es justo darle ese mérito. Y yo coincido con Alberto Ray que tenemos una delincuencia líquida que ya no reconoce fronteras. Y si tenemos una delincuencia que tiene fundamento en el tráfico ilegal de drogas, en el tráfico de personas, en la extracción de minerales preciosos, evidentemente que es normal que las extorsiones también puedan irrespetar las fronteras. Pero por otro lado, vamos a dar un ejemplo. La amenaza de muerte. Claro que tenemos conocimiento como profesionales de personas que inclusive están en territorio de los Estados Unidos de América, que utilizan llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico para amenazar a ciudadanos que se encuentran fuera de los Estados Unidos, específicamente en territorio venezolano, cometiendo evidentemente delitos. Y en ese caso, ¿qué tips le podrías dar a esas personas? Yo creo que a los que pretendan pensar que por estar en fronteras o en países distintos no los va a alcanzar el brazo de la ley, creo que están cometiendo un gran error. Primero, hay una organización que es la Interpol, la Internacional de Policía, que se articula muy bien en el mundo, pero por otro lado, las autoridades federales en los Estados Unidos de América se toman muy en serio lo que son las amenazas de muerte, a pesar de que se hagan fuera de sus fronteras, y están dispuestas a recibir esas denuncias. Eso es un delito federal, y cuando se aportan las evidencias de interés criminalístico de tipo tecnológico, puede dar con lugar a acciones federales. Pero por otro lado, a las víctimas que no guarden silencio.
que no guarden silencio. Realmente lo peor que puede hacer una víctima es no visibilizar sus padeceres. Y yo creo que los tiempos han cambiado, es bueno buscar asesoría, es bueno acercarse también a la autoridad para que estas circunstancias puedan ventilarse. Hoy día hay muchas ONG que manejan temas internacionales, también están los medios de comunicación social digital, que estarían muy ansiosos de hacer el abordaje de este tipo de casos cuando hay evidencias de por medio. Así es. Y doctor Fermín, bueno, hablando un poco del contexto ahora dentro en los Estados Unidos, ¿cree que todos estos problemas de saqueo en algunos estados acá podrían haberse contenido de manera más eficiente? Evidentemente que las circunstancias se dan eh, eh, estando en el escenario un problema desconocido para todos, ¿no? Que es el tema del confinamiento y la pandemia. Un tema que no habían protocolos locales, no habían protocolos estadales. Y en el medio de esas circunstancias y en el medio de un año electoral, Sí. se generan estas protestas, ¿no? Yo creo que se generó la tormenta perfecta, ¿no? Ahora bien, yo creo que el subestimar a los órganos de inteligencia, a las agencias de la ley y el orden que tienen unidades de inteligencia que puedan identificar plenamente cuando se trata de algo espontáneo, pero cuando es algo inducido, es bastante tonto. Yo estoy seguro que muchas agencias locales, pero también federales, están conscientes en qué zonas hubo la espontaneidad de los seres humanos y en otros lugares en donde se presentó un tema inducido. Yo lo que creo es que para las personas que no son nacionales, no tienen la nacionalidad norteamericana y que se sumen a las protestas, deberían de pensárselo muy bien porque puede generar, por supuesto, la revocatoria de visas, la revocatoria de residencias y, bueno, realmente hay temas que uno tiene que comprender que le son ajenos a uno. Claro, definitivamente. Me gustaría que nos dieras unos consejos, doctor Fermín, para esas personas que por supuesto están en Venezuela, específicamente, y que, bueno, que definitivamente ha habido muchísimo, pero muchísimo atraso, ¿no? ¿Y cuál país nosotros podemos dar de referencia que está trabajando en Latinoamérica en el tema de criminalidad, de extorsión, secuestro? Sí, agradezco mucho la pregunta, ¿no? Yo creo que tenemos algunos ejemplos positivos en Venezuela que ha registrado el Banco Interamericano de Desarrollo y también, por supuesto, la CAF, y yo creo que lo tenemos en el Triángulo Centroamericano. Yo creo que el tema de Honduras y Salvador son ejemplos de reformas policiales importantes y reformas del sistema de justicia. Creo que en los últimos años, sin contar el 2020 por las razones lógicas, en los últimos años Centroamérica ha sido un buen ejemplo de cómo la ayuda internacional y el refrescamiento político ha dado con mejores resultados. Para poner un ejemplo, Venezuela competía en el ranking negativo de homicidios de este planeta con varios países centroamericanos y se ha quedado solo en el primer lugar Venezuela, lamentablemente, y los países centroamericanos han podido disminuir la tasa de homicidios y la diferencia cada día es más grande y eso es positivo para los centroamericanos. Número dos, pienso que el presidente Duque en Colombia ha podido rescatar el terreno que el presidente Santos perdió después de la administración de Uribe Vélez. Creo que en la administración de Santos pudimos ver un repunte criminal importante que en la administración de Duque ha podido revertirse y eso también es una buena noticia. Malas noticias en México, lamentablemente López Obrador no ha podido ni siquiera mantener las tasas que dejó Peña Nieto. Es muy preocupante el tema de sí a los abrazos y no a las balas. Es muy populista, luce bien, pero esas frases de más abrazos, menos balas, es una de esas frases que no se compagina
con lo que es hacer cumplir la ley. No se trata de que lluevan balas en ningún país. Se trata de que quien viole la normativa legal tiene que ser perseguido, tiene que ser sometido y colocado a la orden de la justicia. El tema mexicano es un tema muy preocupante y sobre todo con el nuevo cartel de Jalisco Nueva Generación. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar en lo que resta de la administración de López Obrador. Por supuesto que el tema venezolano es el tema más preocupante de Latinoamérica, es el asentamiento de estructuras de delincuencia organizada muy importantes. No lo digo yo, lo dice la ONU en la Oficina contra las Drogas. El aumento del tránsito de drogas es del 20% y eso realmente es muy escandaloso. Pero por otro lado, evidentemente como el mercado se ha inundado del oro en sangre, y eso también para el tema de legitimación de capitales produce las normales alarmas. Y el asentamiento que ya el propio Congreso de Colombia indica que evalúan que el ELN al menos tiene 2.000 combatientes en territorio venezolano. Entonces, sí, sin lugar a dudas, lo más importante, la buena noticia es que cada día más los medios de comunicación social visibilizan lo que está pasando, lo bueno, lo regular y lo malo, pero también las ONG se han fortalecido muchísimo en Latinoamérica y no importa si son gobiernos de derecha o de izquierda, si son mujeres o hombres los que están dirigiendo los destinos de los países. La gente lo que necesita saber es si están haciendo cumplir la ley, si la calidad de vida ha mejorado y si, por supuesto, el nivel de crimen y violencia ha disminuido. En resumen, lo importante es la rendición de cuentas que pueda ser medible, que hayan indicadores eficaces para saber si lo están haciendo bien o mal. Y eso es lo que hay que sembrarle a la población, César. No importa si hablan bonito nuestros políticos, no importa si nos ofrecen el cielo, tenemos que medir los resultados. Así es, así es. Y dos puntos que no quiero que se me pasen por alto. Uno es nuestro vecino y gran país, Brasil. La seguridad y la manera como se integra con Venezuela y sobre todo por el tema de fronteras y el oro. ¿Qué podemos hablar sobre eso, doctor Fermín? Bueno, honestamente, de nuevo te agradezco la pregunta porque en el análisis que hice en Latinoamérica olvidé, por supuesto, a Nayib Bukele y también olvidé al presidente de Brasil, ¿no? Primero que han sido desde el punto de vista de la narrativa, del discurso, han sido los presidentes que han sido más mano dura contra el crimen y la violencia, ¿no? Nayib Bukele en el tema penitenciario ha sido inclemente y con el tema de estas estructuras del crimen, que bueno, son legendarias como las maras, ha sido realmente con una mano de hierro. Pero también el presidente de Brasil ha tenido discursos similares, incluyendo que los policías ante las agresiones de la delincuencia, sus armas no pueden ser de adorno. Y ese discurso, por supuesto, ha generado críticas a las ONG. Ahora bien, sí, Nayib Bukele ha disminuido el crimen y la violencia en su país, más allá de haber tenido signos preocupantes con la división de los poderes públicos. Más allá de eso, está registrado la disminución del crimen y la violencia. En el tema de Brasil es un tema un poco más complejo. Yo estoy convencido de que el tema de la profunda polarización de Brasil ha generado al menos una parálisis en la disminución. Yo no creo que haya Brasil aumentado su tasa de 34 por 100.000 habitantes en homicidios, pero es un tema que habrá que revisar. La pandemia y este coronavirus y este confinamiento va a generar un impacto socioeconómico importante que no necesariamente influye en la delincuencia organizada, pero sí en las bandas criminales no estructuradas y esas van a tener algún impacto en Latinoamérica. Claro. Y hablemos un poco, doctor Fermín, también que hablamos llamémoslo en el capítulo anterior, cuando tuvimos la entrevista, el Plan País. ¿Cómo está el tema del Plan País? ¿Cómo se está abordando en la actualidad? ¿Y cuáles podrían ser los últimos, vamos a decir, los últimos avances sobre esto?
Sí, la buena noticia, César, para ti y para todas las personas que están conectadas y las que van a ver esta entrevista después que se encuentre colgada, es que el Plan País no es un escenario político partidista, y eso hay que clarificarlo. Es un conjunto de hombres y mujeres de diferentes sectores. Algunos vienen de las universidades, otros vienen de las ONG, otros fueron sencillamente personas que pertenecieron a las instituciones de seguridad ciudadana o de administración de justicia penal, que durante casi 2 años han debatido y han construido por escrito un conjunto de políticas públicas en líneas gruesas y líneas intermedias que se tienen que acometer en el área de seguridad de Estado, en el área de prevención, en el área de investigación criminal y en el área penitenciaria. Y ese plan país en materia de seguridad ciudadana y justicia penal está totalmente escrito, totalmente debatido en líneas gruesas y líneas intermedias. Ahí hablamos sobre la necesidad de que algunas instituciones se modifiquen, pero también suprimir algunas instituciones, pero también hacer nacer otras instituciones. El tema de reformas legales de corte sustantivo penal, es decir, de regulación de conductas, pero también las reformas procesales, que es la manera en cómo va a transitar las personas cualquier acción jurídico-penal, y también lo que es el escenario del penitenciarismo en Venezuela. El consenso fue importante para estas líneas gruesas e intermedias. Ahora, ¿para qué es esto? Esto es un documento científico, una propuesta que quienes resulten electos por voluntad popular cuando existan elecciones libres en Venezuela, bueno, decida qué parte de este plan país quiere aplicar para disminuir el crimen y la violencia. No puede convertirse en una camisa de fuerza para un presidente o una presidenta. No se trata de eso, se trata de una guía académica hecha por venezolanos que compararon también experiencias positivas en el hemisferio y que pueden perfectamente aplicarse en el país. Estoy satisfecho porque eso desmonta la tesis de que un cambio político en Venezuela es un salto a vacío, de que no hay nada que escrito, de que no hay una guía. No, 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 no. Aquí hay una perfecta guía de personas que nunca han militado en partidos políticos, que personas que realmente se dedican a un estudio real del crimen y la violencia. Evidentemente que es perfectible el trabajo, que hay que tenerlo actualizado, y bueno, por supuesto que ya estamos en el mes de agosto y te diría que apenas en junio hicimos de nuevo una revisión exhaustiva y completa de nuestro documento de seguridad ciudadana y de justicia penal, y bueno, está a la disposición por supuesto, de la dirigencia política que, bueno, resulte con la voluntad de los ciudadanos para dirigir los destinos del país. Qué bueno que se está trabajando sobre eso, y qué bueno también tener la actualización de lo que nos estás hablando ahora, y que seguramente eso va a tener cambios y va a ir evolucionando y perfeccionándose para cuando sea el momento de presentar. Fermín, doctor, bueno, por este tiempo que nos has permitido conversar contigo, y no quiero dejar pasar el agradecimiento, por supuesto, de siempre estar con la plataforma de Orlando Time News, y saber que siempre hay personas de la talla y del tamaño del compromiso que hoy estamos a través de acá, de la plataforma Orlando Time News, conversando con usted, doctor Fermín. Así que ha sido de verdad un placer. César, el agradecido soy yo de estar en Orlando Times News. Le agradezco también a la licenciada Tamara, que siempre es tan diligente, consecuente y afable conmigo. Por favor, siempre estoy a disposición para nuevos encuentros. También voy a aprovechar tu plataforma, la plataforma de ustedes, para hacer llegar un artículo y que pueda compartirse con su audiencia. Realmente el agradecido soy yo. Por supuesto, y quiero tener un compromiso por acá de que sí, vamos a tener actualizaciones del doctor Fermín Mármol García por la plataforma de Orlando Time News, y por supuesto ir obteniendo todos esos tips y doctor Fermín, toda esa experiencia en el tema del secuestro y la extorsión, que es un flagelo que atañe a todas las personas y prácticamente todo el mundo. Así que muchísimas gracias.
Así será, hermano. Gracias y te envío un abrazo. Nos vemos igualmente, nos vemos pronto. Gracias a todas las personas que se conectaron por acá por la plataforma de Orlando Time News. Nosotros siempre dando soluciones a través de la información. Así que buenas noches y pásenla bien. Hasta luego.